Bienvenidos a un nuevo vídeo de Deadman Tales. Vamos con las novedades y las cositas que se van sabiendo con un poquito... Piratas. Con un poquito también de conocimiento piratil, ¿vale? Y especulaciones también por nuestra parte que compartimos con vosotros y en los comentarios nos vais diciendo. Así que vamos con la primera especulación, porque esto empieza así. En el último diario de diseño que han hecho, ¿vale? Cuando salga este vídeo no sé si habrán hecho otro, así que sería el penúltimo, ¿vale? Pero el 1 creo que era. Entonces, empiezan comentando un poco lo que sería la ambientación general, ¿vale? Y a nosotros nos ha olido un poco a esto trae campaña de base. Porque, tal y como lo cuentan, que no tiene por qué, ¿no? Pero te dice que, bueno, pues somos unos piratas, estamos por ahí por nuestro archipiélago, y cuando regresamos, pues descubrimos que nuestras queridas islas están bajo un ataque zombie, ¿no? Un asedio zombie. Hasta aquí, pues, lo normal, ¿vale? Dices, vale, lo normal para un zombie, ¿eh? Pues ya está. Pero es que dice que según vamos buscando los tesoros para recuperarlos, vamos descubriendo pistas. Y vamos a tomar decisiones. Espera. Que vamos descubriendo pistas de un complot por parte del gobernador. Entonces dices, esto huele a campaña. Decidnos en los comentarios si a vosotros os huele a campaña, no, que no tiene por qué, pero huele a campaña. A lo mejor solo es ambientación. Sí, a lo mejor es para ponernos en situación, porque eso nos lleva a momento de que parece ser que tendremos que tomar ciertas decisiones. Eso nos pone en contexto de por qué tenemos que tomar decisiones. Porque cuando eres un superviviente normal en Zombicide, no hay decisiones que tomar. Hay zombies, te quieren comer y tú no quieres. Ya está. Sí, tienes que tomar decisiones, pero lo típico de vamos por aquí, hacemos estrategia, ¿qué tal? Pero este tipo de decisiones dicen que tendrán consecuencias. Decisiones morales que tendrán consecuencias de las partidas. Y podremos tener un corazón noble o podemos ser unos bribones. Unos bribones. No sé si acordáis en el vídeo anterior, ¿vale? Que ya estuvimos hablando, lo dejamos por aquí. Si no lo visteis, pues enseñamos esos. Eran como dos tokens, uno rojo y uno azul con caras de pirata. Sí. Que dejaban con una pregunta: ¿qué clase, no? O qué tipo de pirata vas a ser? Y entonces, ahora con lo que dicen aquí, dices: a lo mejor estos tokens tienen que ver con la elección de ser un corazón noble. Un pirata, un corazón noble o un pirata bribón, que no sabemos en qué consistirá. Así que bueno, decisiones morales que atañen al juego. Eso está bien, eso que tengas que tomar decisiones ahí, eso está bueno. Y lo otro, bueno, pues decidnos en comentarios si pensáis que con esa descripción que han hecho puede haber campaña o no. Ya sabemos que en Zombicides anteriores, en expansiones, sí que han metido modo campaña, así que tampoco sería una locura. Pero oye, pues ahí está, molaría bastante. Y a suscribirse, yo-ho. Ahora vamos a ver pues las distintas espacios, por las que se pueden mover los personajes. Hay distintos tipos de zonas. Tenemos las zonas de mar, ¿vale? Las zonas de piratas, las zonas de cabos o cuerdas para balancearte y las zonas de gobernador y del tesoro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos con las de mar, ¿vale? Además, en las de mar es que se ve barco. Que es lo importante. Ahí hay una loseta donde se ve barco. Y vosotros diréis, bueno, losetas de mar para los piratas no hay problema. Van todo el día en barcos, si se caen, nadan un poquito, se les tira un cabo, vuelven. Pues al parecer no era usual en los piratas que supieran nadar. Sí, que te casas al agua, ¿para qué vamos a ampliar el sufrimiento? Pues nos morimos rápido y ya está. No querían alargar la agonía de morir en alta mar y directamente no se molestaban en aprender a nadar. Entonces aquí nos cuentan una cosa curiosa. Evidentemente en las casillas de mar de agua, los supervivientes, los piratas, no podemos entrar, ¿vale? No nos podemos meter ahí, podemos bueno, por el barco, por lo que sea, pero en las de agua no. Pero los zombies sí, los zombies se pueden mover tranquilamente por el agua, no que vayan nadando, sino que van desplazándose por debajo. Por lo tanto, mientras están en casillas de mar, pues no les podemos atacar, no, ¿vale? Ni los vemos ni porque como comprenderéis, los zombies nadar tampoco nadan, andando por el fondo pero recordamos esa famosa película. Nos han dado la escena mítica de Piratas del Caribe, donde ellos van andando por el fondo del mar. Que escena más mítica, pues la tenemos, ¿vale? La tenemos porque nosotros lo hemos asociado en nuestra cabeza. Han sido, vale, están por debajo, no les podemos atacar porque están ahí debajo, pero ellos pueden andar y llegarán al barco y se subirán. Entonces, bien. Y como hay loseta de barco,
y los zombies se pueden mover por el agua, esto abre la puerta, que no decimos que tenga que ser así, pero sí que abre la puerta a un enfrentamiento naval en el plan de un abordaje. Sí. Los zombies pues van a ir por el agua, nosotros pues a lo mejor tenemos que saltar con una cuerda Claro. a reventar. Que no sabemos si habrá un escenario de este tipo, pero visto la mecánica, cómo se mueven los zombies y demás, se puede. Podría pasar. Podría pasar. Así que muy contentos con las zonas de agua. Sí. Y esa escena mítica que nos han regalado para el juego de los Piratas del Caribe, que está guay. Luego, pues las otras zonas las que tienen cuerdas o cabos, bueno, pues habrá un mástil, una bandera o lo que sea, y hay una cuerda. Y con esa cuerda la podemos utilizar, por lo que han dicho, cualquier superviviente, Sí. para balancearnos y movernos hasta 3 casillas. 3 casillas En cualquier dirección. en cualquier dirección. Eso habrá que especificar porque ya sabéis que en Zombicide de normal en diagonal no te mueves. Claro, pero es que también es verdad que nos dice que podemos pasar incluso por encima de zombies, por encima Claro, de todo lo que casetas de agua. Eso nos Sí, es verdad abre que una puerta. especifica que tienes que acabar en una zona de calle. Claro, porque hombre, para acabar no vas a acabar encima de los zombies. No, pero puedo acabar en un barco, ¿no? Que no sería calle. Entonces habría que ver. Habría que ver ahí como... Yo entiendo que no te quieres balancear dentro del barco y por eso es así. Entiendo que lo que quieres es llegar del punto A al punto B, y el punto A y el punto B no puede ser zombies, no puede ser agua. Pero puedes pasar, pues tienes una mecánica para pasar por encima de ellos y, Sí. y buscarte una. Lo dicho, dice en cualquier dirección, no sabemos si estará permitido, por ejemplo, hacerlo en L. Una y dos para adelante y una a un lado. Tenemos que averiguar todavía más cosas. Ahí queda tela por cortar, pero bien. Y luego nos hablan de las, vamos a decir, espacios de pirata o de gobernador, que son pues como, digamos, pequeñas chabolas o habitaciones y demás, que dicen que estos espacios son más pequeños de lo normal en Zombicide. No hay puertas, ¿vale? No hay mecánica de abrir una puerta y que aparezcan zombies. Esto no va a ser así, las puertas estarán abiertas. Y los zombies aparecerán por distintas vicisitudes del juego, ¿vale? Pueden haber pues, ataúdes, nos han dicho que habrá ataúdes, entonces los ataúdes pueden aparecer, o en distintos elementos del escenario, de oye, pues por aquí, en el punto 1 que es, vete tú a saber qué, por ahí te van a entrar los zombies, Sí. ¿vale? Y nos queda también, mazos de objetos, ¿vale? Comentaban que había 2 mazos de objetos, unos que se encontrarán en las habitaciones de los piratas y otros en las habitaciones del gobernador, que podemos entrar y robar, como quien dice. Eso es. ¿Vale? Sí. Y además tenemos las tabernas, ¿vale? Que hay fichas de taberna que son de doble cara, entonces puede estar abierta, cerrada y demás. Entonces, las tabernas son sitios, iba a decir seguros, pero mismo no son seguros, pero es un resguardo para los piratas, Sí. donde entre otras cosas podemos beber grom. Y conocer secretos. Porque al parecer en las misiones va a haber secretos. Y ahí es donde los podremos compartir, al parecer. Así que Otra intriga que tenemos en otra esta intriga más. Y hemos descubierto que hay al menos otra taberna más. Habíamos visto 2 en el anterior vídeo, pues ahora aquí vemos el Sea Hound's Rest, que es algo así como el descanso del sabueso marítimo o del sabueso del mar. Sí. Vale, pues otra pieza más de taberna. Sí. Y las localizaciones de los tesoros, ¿vale? Estas cruces que se veían en el mapa, bueno, pues hay tesoro, evidentemente, pues vamos a encontrar fichas de tesoro, pero nos pueden pasar muchas más cosas. Podemos encontrar objetos legendarios, o sea, O puede haber amenazas. No amenazas, sabes qué te puedes... eventos, también puede pasar eventos, y no sé si podrán salirte también zombies ahí enterrados. Enemigos, sí. Claro, puede Dice pasar. que puede pasar, claro. Puede pasar que... tú piénsalo. Tú piensas que alguien ha escondido un tesoro y ese alguien puede haber puesto algo custodiándolo. Podría. Puede ser Puede una ser. maldición, puede ser una trampa, pues... Sí, a ver, los eventos especiales que dicen, pues ahí están, eventos, Mm. pueden pasar cositas. Y armas épicas, pues yo qué sé, te puedes encontrar ahí algunas cositas de estas legendarias, ¿no? De, yo qué sé, la pistola de Daisy. Si merece la pena poner un enemigo o algo, a lo mejor también merece la pena poner una cosa... Sí, no te digo yo que no. Y vamos con un nuevo pirata que han desvelado, que es Condolini, ¿vale? Suena a italiano y Sí. este pirata, ¿vale? Iremos poniendo la miniatura y demás, que mola un montón, armado hasta los dientes, como buen pirata. Era un noble, ¿vale? Que trabajaba incluso para la armada de la reina y, bueno, pues en uno de estos viajes transportando las riquezas, el oro, la plata y demás. Un encargo. Sí, un encargo esto de, bueno, pues hay que llevar las riquezas de vuelta a Europa. Dijo, ¿para qué voy a estar llevando yo esto pudiéndomelo quedar? Puede Literalmente. empezar una nueva vida. Dice que cuando se dio cuenta, Pirata. pues ya se la había quedado, ¿no? Entonces, de noble a pirata. Aquí hay que decir, ¿vale? Que rebuscando en la historia de la Edad de Oro de los piratas y demás, esto no era muy común, esto de que un noble de alta curnia se metiera a pirata, prácticamente no. Alguno hay, caballero y demás, pero era corsario, es decir, le pagaban para atacar, además que no llega a ser pirata por así decirlo. Pero sí que hay un personaje, un hombre,
Mira, Step Bonnet, ¿vale? No era un noble de alta alcurnia, pero era un noble terrateniente de Barbados, ¿vale? O sea, así que tenía su dinero y más. Vamos, que no le hacía falta, de hecho es un caso que se comenta en muchos libros porque es que no le hacía falta meterse a pirata. Entonces, según cuentan, la razón para meterse a la vida pirata era porque no aguantaba la vida de matrimonio que llevaba. Entonces cogió y dijo, va, me meto a pirata. Me voy a vivir aventuras. Exactamente, o sea, muy de novela y muy de película, pues este tío le dio por ahí. Y de hecho, como tenía dinero, claro, los piratas pues van racaneando el barco. O sea, consigues un barco, lo robas y demás y tal. Sí. Este lo compró. Este se compró el barco, pagó a la tripulación y el barco se llamaba El Venganza. Y cuentan que, de hecho, en Barbados, pues según se iba enterando la gente, no se lo creían, pero ¿cómo se va a meter a pirata? Tal. Y al principio, algunos lo atribuían a que tenía algún tipo de dolencia mental, ¿no? Entonces, este tío se ha vuelto loco y demás. Pero sí, se metió a pirata. El caballero pirata. ¿Este es el que llaman el caballero Sí. pirata? Pues este tipo se metió a pirata porque en teoría no aguantaba la vida matrimonial que llevaba, se pagó su barco, su tripulación. Claro, que este tío es curioso porque no era un marinero, era un marinero de agua dulce, no tenía ni idea y demás y tal. Pero bueno, se las fue apañando, incluso llegó a navegar con Barba Negra, ¿vale? Perteneciente a la flotilla de Barba Negra. Así que hay como curiosidad, y como en el artículo de Zombicide... Sí, porque navegó con él para aprender a ser un buen pirata. Sí, se metió ahí porque Claro. el barco que él tenía, el Venganza, estaba estaba bastante bien. Y claro, Barba Negra dice, yo quiero este barco. O sea, el tipo en él le daba igual, no tenía ni idea de llevar un barco. Pero, claro, le interesaba tener ese barco en la flotilla. Y bueno, pues encontrar el punto medio de yo me meto de capitán dentro de la flotilla de Barba Negra y él tiene el barco para sus usos y tal. Claro. Y como en el artículo de Zombicide dice que iban a tirar cultura popular, literatura, incluso historia, pues bueno, cuando hemos visto a Condolini, hemos dicho, pues bueno, podría ser la imagen de este... Podría Steve Bonnet representar parecido, ¿vale? Aunque Steve Bonnet no era un marinero que llevara las riquezas de vuelta a Europa, como con el personaje de Condolini. Pero bueno, Inspiración, no quiere se han podido decir que sea el mismo. inspirar en este. A lo mejor hay alguno más, si conocéis alguno más, ¿vale? Que fuera noble y se convirtiera en pirata, nos lo Sí. decís en comentarios y buscamos Sí. la información. Creo que no nos hemos dejado nada. Lo hemos comentado todo. Seguiremos a pie del timón por si sale cualquier cosita. Comentaros aquí todo lo que tenga que ver con Deadman Tales. Así que suscríbete al canal y no te pierdas este vídeo de ahí. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.